ya no estoy enamorado de él o de ella y ya no quiero estar en la relación, pero me quedo ahí por mis hijos, ¿no? Porque mis hijos necesitan a un padre, por ejemplo, ¿no? Y esta figura de la mujer abnegada, ¿no? Que la madre abnegada que se queda a sufrir por sus hijos, creo que es algo que nos hace mucho daño como sociedad. No solamente a las mujeres que escogen estar en esa situación, sino a los hijos de esta persona y por lo tanto a la sociedad en general, ¿no? Esta idea de que los matrimonios, pues de cierta manera son para sufrir y que te justificas estando ahí por tus hijos, se me hace algo difícil, ¿no? Y quiero empezar a platicarte de este tema. Primero, quiero contarte dos historias, ¿no? Al principio, la historia de María y al final, la historia de Olga, ¿no? Para que veas un poco la transición. María es una persona que me contactó por TikTok, ¿no? Una de mis redes sociales, y ella me decía que estaba en una relación que hace tiempo pues ya no sentía amor por su esposo, que ya no quería estar en ella, que se la pasaba triste, que se la pasaba sufriendo. Como tal, pues no la maltrataban como tal, pero sí, pues ya no estaba contenta en ese lugar, se sentía atrapada, como que ya no sabía hacia dónde ir, pero se quedaba ahí por sus hijos, ¿no? Esa era su justificación. Me voy a quedar en esta relación porque mis hijos necesitan un padre, ¿no? Y yo le decía a María que nuestros hijos van a tener a una mamá y a un papá, aunque nosotros como pareja decidamos no seguir juntos. Es decir, si tú estás casada y ya no quieres seguir con tu esposo, tus hijos van a seguir teniendo un papá. Lo único es que ya no va a seguir siendo tu esposo. Y eso es algo que creo que tenemos que tener muy claro. Eh, Justificar que estamos en una relación disfuncional, en una relación donde estamos sufriendo por una tercera persona, se me hace egoísta porque al final del día simplemente los estamos utilizando para justificar que no tenemos el valor de salir de ese lugar. Y te voy a decir por qué pienso esto. Mira, cuando estamos con nuestros hijos, o sea, cuando somos una pareja y tenemos hijos, nuestros hijos nos están observando todo el tiempo. Realmente nosotros les enseñamos con el ejemplo a nuestros hijos todo el tiempo. Y cuando están pequeñitos, a lo mejor tienen menos de un año, unos mesecitos, como por ejemplo Pablo, eh, pues a lo mejor no entienden exactamente bien esto, pero si están creciendo en un ambiente de pleitos, un ambiente de discusiones, un ambiente donde hay insultos a cada rato, los papás están peleando a cada rato, pues entonces evidentemente pues el niño siente toda esta energía, el niño siente toda esta vibra del estrés, a lo mejor la mamá termina llorando, el papá gritando, no sé, ¿no? Todo esto el niño lo va sintiendo y se van generando en él diferentes heridas, ¿no? Ya más adelante hablaremos de estas heridas de la infancia, todo esto, cómo atenderlas, cómo sanarlas, eso lo veremos más adelante, pero esa es la realidad. Después de esto, cuando el niño empieza a tener un poco más de conciencia, empieza a entender un poco más la situación, pues estos mismos pleitos, estos gritos, todas estas, lo que está viendo el niño o la niña, pues obviamente lo va haciendo, lo va normalizando. Y tal vez esta es una de las cosas más complicadas, porque que normalices la violencia, que tú veas como normal los gritos, las patadas, que el papá a lo mejor sea alcohólico o que la mamá sea alcohólica, también se da totalmente el caso, y que el niño normalice esta situación y se lo vea como que si las relaciones de pareja pues son así, entonces cuando este niño crece, ¿cómo crees que estará? O sea, ¿qué tipo de relación crees que va a poder formar? ¿Qué tipo de personas va a escoger tener en su vida?
Al final del día, nuestros hijos empiezan a modelar lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Entonces, decir que te vas a quedar en una relación donde estás sufriendo, una relación donde ya no eres feliz, una relación donde a lo mejor hay un tipo de maltrato emocional, donde te hacen sentir menos, etcétera. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿Qué ejemplo están aprendiendo y están viendo todos los días en su casa? Que a lo mejor tú vienes y les dices, oye, no, es que tienes que darte a respetar, ¿no? Vienes con tu esposa o mujer, vas con tu hija y le dices, tienes que darte a respetar. Pero mamá, ¿cómo me puedes decir que yo me dé a respetar si tú no te das a respetar con mi papá? ¿Cómo me puedes venir a decir que yo no deje que otros hombres, que mis compañeros o hombres de la calle me falten al respeto y me traten mal si mi papá lo hace todos los días? ¿Te das cuenta? Por eso yo creo que cuando estamos en esa situación, que ya reconociste que no tienes nada que hacer en la relación, que ya no quieres estar con esta persona, que no hay nada más que hacer por esta relación y te justifiques por tus hijos, pues es muy egoísta. Porque al final, lo que sí estás haciendo por ellos es enseñarle con tu ejemplo a no respetarse, a no amarse, a no darse lo que necesita, a no darse su lugar. Cuando le contesto esto a María, ya que estábamos platicando, me dice, sabes, tienes mucha razón. Tengo una hija que está en edad es una adolescente y está repitiendo los mismos patrones que yo. Sus novios son iguales a su papá, le faltan al respeto a cada rato, le pasan encima, no la valoran, no le dan su lugar. Y es que probablemente esta muchacha, esta niña, adolescente, pues no se da cuenta, no se daba cuenta realmente de estos patrones que estaba repitiendo de su mamá. Simplemente ella normalizó en algún momento de su desarrollo y de su crecimiento que este tipo de relaciones disfuncionales era lo normal. Si su mamá, si para su mamá era suficiente que la trataran así, pues para ella también tendría que ser suficiente. ¿Te das cuenta? Por otro lado, la otra historia que te quiero contar es sobre mi mamá, Olga. Mi mamá estuvo en una relación con mi papá por muchos años, tal vez veintitantos años, y no es que mi papá la tuviera encerrada o nada, ¿no? Simplemente era como estas costumbres de el hombre es el proveedor, entonces el hombre sale a trabajar y ella trabajaba cuando estaba, bueno, estudió una licenciatura y estuvo trabajando en su tiempo, pero luego se dedicó pues a cuidarnos a nosotros, a mí y a mis dos hermanitas. En ese entonces, eh, pues mi papá se empezó a hacer cargo de los gastos de la casa, ella dejó de trabajar, dejó de ver muchas cosas, mi papá solucionaba prácticamente todo lo que sucedía en la casa. Y cuando viene el divorcio, ¿no? Que ella decidió que ya no quería seguir con él, ¿no? Un tema de ahí de engaño y de varias cosas, ¿no? La relación ya estaba muy deteriorada. Pues ella requirió de mucho valor porque yo tenía 18 años y mis hermanitas eran más jóvenes y requirió de mucho valor de su parte. Sin embargo, después de tomar valor y de tomar la decisión y de enfrentarse a eso y de que mi papá la chantajeara y que mi papá le dijera cosas y de que se pusieran feas las cosas en mi casa, pues la relación se terminó. Y entró en un proceso de shock, ¿no? De que no sabía qué hacer. Ella creía que no iba a poder salir adelante, empezó creyendo que iba a ser sola, cómo le iba a hacer para poder conseguir el sustento para toda la casa, cómo le iba a poder hacer con los gastos, el mantenimiento de la casa, las escuelas, todavía no estábamos en la universidad, los gastos de la universidad de todos nosotros. Y ella entró en este shock que no sabía qué hacer. Sin embargo, empezó a trabajar, empezó a buscar trabajo, encontró trabajo porque, bueno, pues estudió y se preparó, etcétera. Consiguió un trabajo, luego puso en una cocina económica además de su trabajo y con eso generaba un ingreso extra para todos nosotros. Y ella, poco a poco, empezó a reconstruir su vida. Al principio no fue fácil.
Yo la estuve apoyando mucha parte de ese proceso, pero llegó un momento en el que ya no me necesitaba. Ella tomó el control de la situación, primero tomó el control de su vida, empezó a confiar más en ella, se empezó a dar cuenta de lo poderosa que era, lo capaz que era, y poco a poco, con esas victorias que iba consiguiendo, pues ella se iba empoderando, ¿no? De repente llamaba al plomero y de repente le veía en la cara, pero se daba cuenta y luego contrataba a otro y el siguiente ya no le veía la cara porque ya había aprendido cómo eran las mañas de los plomeros y así. Empezó a trabajar, avanzar, 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 pagó gran parte de la universidad de mis hermanitas, gran parte de mi universidad también, y al final, hoy después de, no sé, 12 años, 15 años de eso, tal vez más, ella es una mujer independiente, es una mujer que tiene sus cosas, que compra sus cosas, que trabaja para conseguirlas, sigue emprendiendo, sigue trabajando y sigue superándose y tiene metas y se va de viaje con él, o sea, porque le gusta, se va a visitar a, una de mis hermanas que no vive en Mérida, se va de viaje y, y después de un tiempo logró transformar su vida. Logró pasar de esa mujer que creía que no iba a poder, esa mujer que estaba sometida y escogió estar y ceder todo su poder, a una persona totalmente segura de sí misma, de que sabe que puede hacer las cosas y que se ha demostrado una y otra vez que todos estos retos que puede tener en su vida, ella los puede solucionar. Al final del día, y ahora que te cuento esta historia, me doy cuenta de lo mucho que la admiro, lo mucho que admiro todo lo que ha hecho, todo lo que ha logrado y más que nada, haber dado el paso para salir de ese lugar. Ese lugar donde ya no se sentía amada, ese lugar donde se sentía eh, oprimida, se sentía mal, no valorada, que no tenía su espacio, que no estaba creciendo. Eso requirió de mucho, mucho valor. Pero una vez que dio el paso y empezó a caminar hacia esa nueva versión suya, hoy es una persona completamente diferente. Y te cuento esto porque creo que es un mensaje de esperanza para ti. Si estás en ese lugar, estás en ese tipo de relación, tal vez es momento de reconocer que tienes miedo, sí, pero de comenzar a tener valor de reinventarte y de convertirte en esta nueva mujer, en esta nueva versión de ti misma.